Bueno, este video es un compilado de gramática generativa de Noam Chomsky, realizado en una conferencia por la magíster Marcela Bassano, profesora de la Universidad de Rosario. En estos momentos ya debe haber obtenido el título de doctora en lingüística. Se trata de un video de aproximadamente 2 horas. Tratamos de hacer un compilado como para definir los puntos sobresalientes sobre la gramática generativa de Noam Chomsky. Muchas gracias por venir. En breve pues daremos inicio a la conferencia La gramática generativa, pasado, presente y futuro, por la profesora Marcela Bassano. Esta conferencia pues da apertura a estas relaciones entre Colombia y Argentina alrededor del tema de la gramática generativa. Sin más preámbulos, los dejo con la profesora Marcela Bassano. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a trabajar un poco hoy, lo que quiero presentarles un poco hoy, es justamente lo que hace al título de la conferencia. El programa de investigación de la gramática generativa, si uno tuviera que entonces retrotraerse al pasado, surge en los años 50, específicamente en el año 56, con la aparición del texto de Chomsky que se llamó Estructuras sintácticas. El contexto lingüístico del momento en el que surge Estructuras sintácticas, en el año 56, en Estados Unidos. Cuáles eran las preocupaciones, o mejor dicho, de qué modo se pensaba el lenguaje en el momento en el que Chomsky decide hacer una segunda fundación de la lingüística. Una primera fundación estaría dada por Saussure, y yo creo indudablemente que una segunda refundación de la lingüística está dada por Chomsky. El contexto lingüístico, el magma lingüístico en el que estaba Chomsky en ese momento, obviamente en Estados Unidos, era el descriptivismo norteamericano, que tenía una base filosófica y psicológica que por un lado sentaba sus raíces en el conductismo en ese momento ya de Skinner, y en la base filosófica era la del empirismo. Por lo tanto, esta conjunción de conductismo y empirismo hacía que entonces para el descriptivismo norteamericano, los descriptivistas concebían el lenguaje como los conductistas, es decir, para ellos el lenguaje era un sistema de hábitos. Nosotros veníamos al mundo como una tabla rasa, sin ningún conocimiento previo con respecto a nuestra propia lengua, y los descriptivistas entonces le otorgan a lo que ellos denominan teóricamente la comunidad de habla el responsable de la adquisición del lenguaje. Entonces, en realidad, Chomsky lo que empieza a pensar es que nosotros no, contrariamente a lo que piensa el estructuralismo, sí, en su versión norteamericana, que fue el descriptivismo, contrariamente a lo que ellos piensan, nosotros no venimos al mundo como una tabla rasa. Es decir, todos nosotros, va a decir Chomsky, tenemos un saber firme e indudable acerca de nuestra propia lengua. Ese saber firme e indudable acerca de nuestra propia lengua lo traemos al nacer, forma parte de nuestra facultad del lenguaje. Esa facultad del lenguaje, por lo tanto, es una dotación genética. Esa facultad del lenguaje es, por lo tanto, biológica, es decir, se encuentra en el cerebro, y es lo que posibilita que cualquiera de nosotros aprenda una lengua. Todos los que estamos en este auditorio, dirá Chomsky, aprendimos español. ¿Por qué aprendimos español? Podríamos haber aprendido como lengua materna el francés, el inglés, el chino o cualquier lengua que a ustedes se les ocurra. Nosotros aprendimos español simplemente porque nos enfrentamos a los datos del español, o en términos chomskianos, a la experiencia
lingüística del español. Pero si nos hubiéramos enfrentado a la experiencia lingüística de otra lengua, entonces hubiéramos seleccionado otra lengua como materna. Quiere decir entonces que para Chomsky, entonces, esa dotación genética, ese bagaje biológico, va a recibir un nombre en la teoría, que seguramente todos los que están acá conocen, que es el nombre de gramática universal. Todo lo que ocurre en el generativismo chomskiano ocurre dentro de la cabeza. Es decir, Chomsky no se interesa por ningún fenómeno que no ocurra en la cabeza. Eso también es una diferencia con los descriptivistas norteamericanos. Es decir, la teoría chomskiana no es una teoría en torno a la conducta lingüística o al comportamiento lingüístico. No interesa eso, digamos, porque lo que le interesa a Chomsky es cuáles son los mecanismos cerebrales, cuáles son las propiedades del cerebro que exhiben la manera en la que nosotros entendemos una lengua. Podemos adquirirla y podemos producir. Entonces, desde un primer momento, Chomsky estuvo preocupado por, y en ese sentido, yo les diría que la preocupación chomskiana no es muy distinta a la preocupación de Saussure, no es muy distinta, porque al igual que Saussure, Chomsky también tiene la preocupación desde el inicio de ver cómo se une un sonido con un significado. La diferencia está en que para Chomsky esa unión de un sonido con un significado se da en el cerebro. De ahí que entonces Chomsky haga una distinción en los años 80 entre lo que se conoce como lengua E y lengua I, es decir, lengua externalizada y lengua internalizada. Y ahí ese par de conceptos teóricos tiene una doble función, digamos. Por un lado, caracterizar cómo se entendía la lengua, cómo entendían la lengua los saussurianos y cómo es el modo en el que entiende una lengua Chomsky. Evidentemente, Saussure entiende la lengua en términos externalizados porque todos los constructos, todo lo concebido en torno al lenguaje y a la lengua en la teoría saussuriana se concibe independientemente de las propiedades del cerebro. Por eso una lengua externalizada. En cambio, en el generativismo chomskiano se habla entonces de una lengua internalizada por individual y por intencional, obviamente con S, como conjunto de propiedades. Entonces lo que supone Chomsky es que existe en nuestro cerebro una estructura que nos guía en la producción de nuestras propias oraciones, de las oraciones de nuestra propia lengua. Y eso es lo que él llama lengua internalizada. Muy bien. Entonces, les decía a ustedes, Chomsky está preocupado por ver cómo se une un sonido con un significado y por demostrar que efectivamente nosotros venimos al mundo con una gramática universal, con un bagaje biológico. Chomsky le va a cambiar la afiliación a la lingüística porque tiene una fuerte impronta biológica, cada vez más tiene una fuerte impronta biológica, de manera tal entonces que la lingüística deja de pertenecer con Chomsky a las ciencias sociales para pertenecer a las ciencias naturales, específicamente a la biología. ¿Por qué a la biología? Porque, bueno, Saussure concibe al lenguaje como un órgano desde el inicio. Es decir, así como existe en nuestro cerebro un órgano para la visión, un órgano para la locomoción, también existe un órgano
que es el responsable de que nosotros adquiramos una lengua, que es el órgano del lenguaje. Entonces, Chomsky va a decir, bueno, a ver, así como cuando una paloma nace, vuela. ¿Por qué vuela una paloma y no camina? Porque una paloma está dotada biológicamente para volar. ¿Por qué? Porque tiene alas. Además, ¿alguien le enseña a volar a una paloma? No. Nadie le enseña a volar a una paloma. Es decir, una paloma cuando empieza a volar, no tiene que ser consciente del vuelo. Es decir, no tiene que pensar de qué manera pone sus alas, de qué manera tiene que ejecutar el vuelo, si quiere hacer un vuelo rasante, planeado, si quiere aterrizar, de ninguna manera. Una paloma vuela. ¿Por qué? Porque está dotada biológicamente para volar. Desde ese punto de vista, entonces, aprender una lengua, dice Chomsky, no es algo que uno haga. Es decir, no es algo que uno aprenda, no es algo que a uno se le enseña. Los escritos de Chomsky, un montón de metáforas, como encontramos metáforas en Saussure. ¿Por qué vamos a encontrar un montón de metáforas? Y bueno, encontramos un montón de metáforas porque Chomsky, al igual que Saussure, tenía que explicar algo sobre algo que nunca antes a nadie había pensado. Así como Saussure tenía que explicar por qué la lengua era un sistema, entonces Chomsky tenía que explicar esto de que, bueno, de que nosotros no venimos al mundo sin ningún conocimiento previo. Por ejemplo, no hace falta que ninguno de nosotros haya empezado la escolaridad para que, por ejemplo, entienda una oración como Juan se mira en el espejo. Es decir, cualquier chico, a partir de los 3 años, más o menos, 3 años y medio, 4, puede entender una expresión como Juan se mira en el espejo. Es decir, ¿qué entiende? ¿Qué entiende? Que Juan mira a Juan. Por eso los dos Juan es la misma persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en español cuando hay identidad de sintagmas nominales? Hay un proceso al que apela el español, que es el proceso de reflexivización. Muy bien. Entonces dice Chomsky, así como la paloma no tiene que pensar en cómo se vuela, ninguno de nosotros piensa que para poder expresar y para poder entender Juan se mira, que nosotros ahí estamos operando con un proceso de reflexivización. Así que la escuela, ¿cuál es el rol de la escuela? El rol de la escuela es hacernos reflexionar acerca de eso que nosotros ya sabemos. Hay entonces evidencias que muestran que dentro de estas evidencias es que encuentran su lugar esa distinción que hace Chomsky ya allá por los 60 entre capacidad y habilidad, digamos, entendiendo que cuando Chomsky habla de capacidad, habla en términos biológicos de capacidad. Es decir, por ejemplo, supongamos que alguno de nosotros tiene un accidente y pierde la capacidad de hablar, queda afásico. Muy bien, entonces Chomsky dice, ¿qué ha perdido? ¿Perdió la capacidad en torno al español o perdió la habilidad para hablar español? Evidentemente perdió la habilidad, porque si hubiera perdido la capacidad, no sería nunca posible que se recuperara. Si se recupera, es porque algo quedó en el cerebro, que es esa gramática universal. Si no, no podría recuperarse. Lo que ha perdido por un accidente es esa habilidad para poder hablar. Bueno, y podría seguir con un montón de metáforas y ejemplos y demás, que lo que Chomsky intenta entonces es demostrar esto de que evidentemente nosotros venimos al mundo con una facultad del lenguaje que está a la par de otras facultades que residen en el cerebro. De manera tal que eso no quiere decir que todos hablemos del mismo modo.
Como si la gramática universal implicara hablar de una lengua universal, y bueno, de ningún modo la gramática universal es una lengua universal. De hecho, que cada lengua tiene sus procesos. La gramática universal solo hace referencia a esta facultad del lenguaje, solo a la facultad del lenguaje. Pero de hecho, que una cosa es la capacidad y otra cosa, dirá Chomsky, es el desarrollo de esa capacidad. Obviamente, y en el desarrollo de esa capacidad entran una serie de variables, como por ejemplo variables culturales, variables socioeconómicas, que hacen, por ejemplo, que, quizás un niño que nació en una familia de clase media alta de Bogotá haya tenido otras posibilidades de desarrollo que un niño que nació en una comunidad indígena, por ejemplo. Por lo tanto, todos nosotros podemos adquirir una lengua porque el proceso es el mismo en todos a nivel de capacidad. Otra cosa serán las capacidades de desarrollo que hayamos tenido. Y otra cosa será también, les quiero aclarar, las cuestiones que ocurran en la escritura. En la escritura. Todo lo que Chomsky piensa, es decir, la gramática generativa, cuando hace referencia a los procesos computacionales que se dan en el cerebro para que todos armemos una oración, se refiere a la oralidad, no a la escritura. Porque una cosa es la oralidad y otra cosa es el sistema de escritura. El sistema de escritura hay que enseñarlo. El sistema de escritura sí hay que enseñarlo. Y ese es el rol de la escuela. Que ese conocimiento que todos los niños tienen, una vez que han terminado la adquisición de su propia lengua, bueno, esas mismas reflexionen acerca de esas mismas estructuras y puedan escribirlas. Pero eso es el rol de la escuela. Eso es posible porque nosotros no venimos al mundo sin ningún conocimiento previo. Nosotros venimos al mundo como con una gramática universal.